Un niño negro lleva flores a la tumba del recién nacido multimillonario, pero no sabe por qué. Trevin Malone, de 12 años, se encontraba frente a las altas puertas de hierro del cementerio de Aldercrest, con los dedos entumecidos por aferrar un pequeño ramo de flores silvestres marchitas. El aire matutino era húmedo, con un ligero aroma a tierra y musgo, y la niebla que se cernía sobre las lápidas le daba al lugar una tenue grisura, como si el mundo mismo se hubiera acallado en reverencia. Trevin no tenía ni idea de qué lo había traído hasta allí. No lo había planeado. Simplemente se había despertado y lo sabía. Había algo que tenía que hacer, y lo había conducido hasta allí, a un cementerio que nunca había visto, en una parte de la ciudad que nunca había visitado. Sus zapatos crujían suavemente sobre el sendero de grava mientras caminaba, sin rumbo pero guiado por algo invisible. Hileras de lápidas desgastadas por el clima pasaban en silencio, cada nombre desconocido. Entonces se detuvo. La lápida era pequeña, casi oculta entre dos altas lápidas, mármol blanco puro, aún limpio a pesar de la niebla matutina. Gideon Bramwell Jr. El nombre lo golpeó como un susurro en los huesos. Trevin tragó saliva con dificultad al leer el resto. Amado hijo de Elias y Noam Bramwell, 3 semanas de edad. Dobló las rodillas sin darse cuenta de lo que hacía y se arrodilló junto a la tumba, apoyando suavemente el ramo de flores contra la lápida. Violetas silvestres y margaritas, iguales a las que crecían cerca de la cerca trasera de su edificio. Ni siquiera recordaba haberlas recogido, pero de alguna manera las tenía en la mano cuando salió de casa. Una brisa fría le rozó la cara. Se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Trevin nunca había perdido a un hermano. Apenas conocía a su madre, quien falleció cuando tenía 7 años. Lo crió su tío, el tío Devin, con ojos cansados y manos ásperas que aún encontraba la manera de ser amable. No tenían coche, ni ahorros, ni lujos. Desde luego, ninguna conexión con los Bramwell. Y, sin embargo, allí de pie, se sentía responsable de algo, como si hubiera llegado demasiado tarde para algo importante. Un crujido de grava a sus espaldas le hizo levantar la vista. Un jardinero con una cazadora verde empujaba una carretilla cerca, mirándolo con cierta curiosidad. El hombre no dijo nada. Solo asintió una vez, lentamente, y luego continuó podando un seto. Trevin se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Echó un último vistazo a la pequeña tumba, luego se dio la vuelta y se alejó, con las preguntas arrastrándose bajo su piel como hormigas. Trevin Malone a la oficina, por favor. Trevin Malone. Todas las cabezas se giraron. A Trevor se le encogió el estómago. Se puso de pie, agarrando su mochila. Algunos chicos rieron disimuladamente, esperando que estuviera en apuros. Los ignoró. Al salir al pasillo, su corazón latía un poco más rápido con cada paso hacia la oficina principal. Cuando abrió la puerta, se quedó paralizado. Un hombre con un abrigo color carbón estaba junto al escritorio de la secretaria. Era alto, con la espalda recta como si estuviera tallado en piedra. Su cabello era oscuro con canas en las sienes, su piel pálida y su mandíbula apretada de una manera que sugería que había olvidado cómo relajarse. No se parecía a nadie que Trevin hubiera visto jamás, no en persona. El hombre se giró lentamente cuando Trevin entró, y en sus ojos inyectados en sangre había algo ilegible, denso. ¿Es usted Trevin? Srenia preguntó el hombre en voz baja pero clara. Trevin asintió con cautela. Sí, señor. Soy Elias Bramwell. El nombre le impactó como un ladrillo. Elias Bramwell, el multimillonario, el hombre cuyo nombre figuraba en la torre más alta del centro, en los titulares, en las revistas científicas, Harrow Technologies, el hombre que dirigía la mitad de la tecnología que alimentaba la ciudad. Trevin lo miró fijamente, con la boca repentinamente seca. ¿Por qué está aquí? Elías miró a la secretaria de la escuela y dijo con calma, ¿podría hablar con el chico en privado? La secretaria parpadeó, asintió y salió. El día siguiente comenzó como siempre. Al menos eso pretendía. Trevin estaba sentado en la última fila de su clase de 6º grado en la escuela pública Darrenville Heights. Las paredes estaban cubiertas de carteles motivacionales descoloridos. «¡Apunta alto!», Srenia, decía uno, justo encima de un mapa torcido del sistema solar. El señor Crenshaw no paraba de hablar de fracciones, golpeando rítmicamente la pizarra con la tiza.
Pero Trevin no escuchaba. No podía dejar de pensar en la tumba. Apenas había hablado durante el desayuno, algo que el tío Devin notó, pero no insistió. De todos modos, Trevin no habría podido explicarlo. Justo antes del almuerzo, sonó el intercomunicador de la escuela. Trevin se sentó lentamente en la silla cercana, con el corazón latiéndole con fuerza. Elias se sentó frente a él, cruzando las manos enguantadas. Su abrigo apenas se movió. «Visitaste la tumba de mi hijo ayer», dijo. Ninguna acusación, solo un hecho. Trevin asintió, sin saber si podía hablar. Yo no sabía quién era. Lo siento si... No estoy enojado, interrumpió Elias, aunque su voz sonaba tensa. Solo quiero entender. Trevin exhaló temblorosamente. No sé por qué fui allí. Me desperté y... sentí que tenía que hacerlo. Como algo me atraía. Ni siquiera sabía que existía el cementerio. Los ojos de Elias se entrecerraron levemente, pero no con sospecha. Era más bien incredulidad. O miedo. ¿Y las flores?, dijo. ¿Alguien te las regaló? Trevin negó con la cabeza. Estaban creciendo detrás de mi edificio. Las recogí por el camino. Simplemente me sentí bien. Elias se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué tipo de flores eran? Violetas silvestres. Y algunas blancas, creo que se llaman Gypsophila. Elias se recostó como si le hubieran sacado el aire. Bajó la mirada, parpadeando rápidamente. Mi esposa, susurró. Solía poner esas mismas flores en el alféizar del vivero. Solo la familia las veía allí. La habitación se quedó en silencio. La voz de Trevin tembló. No lo sabía. Lo juro. Te creo, dijo Elias lentamente, levantando la mirada de nuevo. Eso es lo que lo empeora. Hubo una pausa, densa e incierta. Entonces Elias se puso de pie. Quiero enseñarte algo. Si estás dispuesto. Trevin dudó. Sentía las piernas como piedras. Pero algo en la voz del hombre, una necesidad tácita, le impidió decir que no. El viaje a la Torre Bramwell fue silencioso. Las ventanas del coche negro estaban tan tintadas que la ciudad parecía un sueño que se desvanecía. 2 hombres trajeados estaban sentados en los asientos delanteros, sin decir palabra. Trevin se sentó solo en la parte de atrás con Elias, cuya mirada no se apartaba del horizonte. El hombre no había dicho nada después de la oferta. Simplemente abrió la puerta, y Trevin lo siguió. Ahora, imponentes edificios de cristal se alzaban sobre ellos, pero la Torre Bramwell era la más alta, acero y cristal elevándose como una espada hacia las nubes. Al entrar en el ascensor privado, el silencio se hizo más denso. Subieron 30 pisos, luego 40, luego 60. Finalmente las puertas se abrieron. Trevin siguió a Elias a una habitación de cristal y luz. La oficina era enorme, con una vista panorámica de toda la ciudad. Pero lo que llamó la atención de Trevin no fue el horizonte. Era una pared cubierta de pantallas. Imágenes de laboratorios, mapas, secuencias de código, parpadeando una tras otra. En el centro de la habitación había una fotografía sobre una mesa pulida. Un bebé envuelto en una manta azul pálido. Tenía los ojos cerrados y la boca curvada en una suave sonrisa. ¿Es él? Zrenia, preguntó Trevin en voz baja. Elias asintió. Gideon. Se acercó a la foto y la recogió con dedos temblorosos. 3 semanas, dijo. Tenía 3 semanas cuando ocurrió. Dijeron que fue una convulsión, un fallo repentino e inexplicable. Trevin sintió que no podía respirar. Pensé que lo había enterrado, continuó Elias. El dolor, la culpa. Intenté creer que era solo el destino, pero ayer llamó mi jefe de seguridad. Dijo que habían visto a un niño colocando flores en la tumba, las mismas flores. Se giró, con los ojos inyectados de nuevo en sangre. Y ahora estás aquí, diciéndome que no sabes por qué viniste. Trevin abrió la boca para responder, pero no pudo. Creo, dijo Elias lentamente, que eres la última persona que vio a mi hijo con vida. Trevin parpadeó, separando ligeramente los labios. ¿Qué? No conozco a tu bebé. El aire entre él y Elias se tensó, cargado de algo mucho más que confusión. Elias se inclinó hacia adelante desde su silla. La tenue luz del estudio se reflejaba en los bordes de las gruesas carpetas apiladas sobre la mesa, entre ellos. Juntó los dedos con fuerza bajo la barbilla, frunciendo el ceño en un silencioso escrutinio. Dijiste que no sabías por qué viniste a la tumba.
dijo Elías en voz baja pero firme. Sin embargo, elegiste flores que no solo eran parecidas, sino que eran idénticas a las que mi esposa arreglaba todos los años, y las colocaste en el mismo patrón que ella, hasta en el ángulo y la separación entre los tallos. Eso no puede ser coincidencia. Trevin negó con la cabeza. Presionó las palmas de las manos sobre la superficie pulida de la mesa, como preparándose para algo que no podía identificar. Lo juro, dijo. No recuerdo nada. No conocía a tu hijo. Ni siquiera sabía por qué estaba en esa tumba. Simplemente me resultaba familiar. Elías lo observó en silencio, entrecerrando los ojos con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro. Esperanza envuelta en sospecha. Entonces, sin decir palabra, se levantó de su asiento y salió de la habitación. Esa noche, Elías hizo llamadas. En 48 horas, la vida de Trevin ya no le pertenecía. Elías hizo que su equipo verificara sus antecedentes, comparara los archivos del hospital, extrajera los registros escolares e incluso tomara una muestra de ADN con la excusa de un formulario médico. Todo salió normal, sin vínculos familiares extraños, sin anomalías médicas, sin antecedentes penales, sin evaluaciones psiquiátricas previas. Aún así, Elías no estaba convencido. Al quinto día, la respuesta, o quizás la siguiente pregunta, llegó. Un golpe resonó por los pasillos de piedra de la casa. Elías abrió la puerta y encontró a un hombre allí de pie, frágil, pálido, con las manos delgadas enfundadas en un abrigo raído a pesar del calor de principios de primavera. Tenía el pelo canoso, los ojos ensombrecidos e inquietos. Parecía que no había dormido en semanas. «Noam», dijo Elías en voz baja. Su hermano asintió brevemente, entrando sin esperar invitación. «Vine en cuanto me enteré. Necesito ver al chico». Elías lo condujo al estudio, donde Trevin estaba sentado en el borde de un largo sofá, encorvado, con los hombros rígidos. El adolescente levantó la vista, sorprendido por la presencia del desconocido. Noam se detuvo en seco. «Es él», dijo. Trevin frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» Las manos de Noam temblaron ligeramente. «Number, pero te he visto. Meses antes de que Gideon muriera. Estabas en mis sueños, de pie en su habitación, sosteniendo algo o a alguien, y detrás de ti, las cortinas se movían como si hubiera viento, aunque las ventanas estaban cerradas. No fue solo una vez, fue una y otra vez, y siempre sonaba la misma melodía». El corazón de Trevin dio un vuelco. «¿Una caja de música?» «Sí», susurró Noam. «Una canción de cuna en un tono demasiado bajo para un niño». Trevin apretó los puños. «La he oído, también en mis sueños. Hay una habitación, una cuna blanca, cortinas azules, una jirafa de juguete con un solo ojo, y a veces, cuando me despierto, tengo los dedos negros, como si los hubieran sumergido en ceniza». La habitación se quedó en silencio. Elías habló con cuidado. «Trevin, ¿recuerdas algo de antes de que tu tío te acogiera? ¿Algo en absoluto?» Trevin miró al suelo. «Siempre pensé que sí. Tenía estas instantáneas en mi mente. Parques, aceras, el zumbido de una máquina expendedora. Pero ahora no estoy tan seguro de que sean reales». Esa misma noche llamaron a Darius. Llegó de mala gana, arrastrando sus botas de trabajo por el suelo de mármol, con aspecto profundamente incómodo bajo la mirada de Elías. Cuando Trevin volvió a preguntar, esta vez con más firmeza, Darius suspiró y se dejó caer en un sillón de cuero. «Tenías como un año cuando te encontré», empezó Darius, «en el vestíbulo del Hospital Saint Elora del centro, sin padres, sin identificación, solo una nota con el nombre de Lance. El personal no tenía ni idea de dónde venías, no figurabas como ingresado y nadie vino a buscarte. Sabía que si te dejaba allí, desaparecerías del sistema. Así que te llevé, te cambié el nombre, me mudé a Darrenville». La voz de Trevin tembló. «Así que me abandonaron». «No», dijo Darius rápidamente. «Te dejaron. Eso es diferente. Alguien quería que te encontraran». Elías se frotó la barbilla, descifrando algo invisible para los demás. O alguien quería que te colocaran donde pudieran recuperarte más tarde. A la mañana siguiente llegó el doctor. Julian Fenn. Delgado, de mirada aguda y metódico, el neuropsicólogo llevaba un maletín de acero y una expresión que inquietó a Trevin. «Entiendes que esto no es una sesión de terapia», le dijo Fenn.
Es un escáner. Veremos cómo responde tu cerebro a los estímulos, específicamente a la memoria y al recuerdo del trauma. Comenzaron las pruebas. Electrodos, pulsos, imágenes desfilaron por la pantalla. Imágenes aleatorias al principio, luego fotos cuidadosamente seleccionadas de la habitación del bebé, fotos de una cuna, un primer plano de la caja de música que Elias aún guardaba en un cajón. Trevin se estremeció al ver pasar las imágenes. Cuando terminó, el doctor Fenn se quedó en la puerta, con el portapapeles en la mano y las cejas arqueadas. «Estas lecturas», dijo lentamente, «no tienen sentido». Elias se acercó. «Explíquese». Fenn giró la pantalla. El hipocampo y la amígdala de Trevin, áreas vinculadas a la memoria y la emoción, reaccionaron como si estuviera reviviendo un profundo trauma personal. Pero cuando comparo estas imágenes de ondas cerebrales con las que he tomado de padres en duelo por un hijo, volvió a girar la pantalla. Son idénticas, el mismo patrón electromagnético, la misma angustia límbica. Es como si la hubiera absorbido. Elias se cruzó de brazos. Así que está de duelo, por un hijo que nunca conoció. «Oh», dijo Fenn en voz baja. «Está recordando algo que nunca le correspondió recordar». Más tarde esa noche, Elias recuperó algo que no había tocado en meses, el disco duro de respaldo del sistema de cámaras de la guardería. La noche de la muerte de Gideon Jr., la grabación fue declarada corrupta, pero ahora Elias la había descifrado y la había reproducido lentamente, minuto a minuto. La pantalla mostraba la cuna, Gideon durmiendo, la jirafa de juguete en la esquina. Y entonces, la puerta se abrió con un crujido. Entró una figura alta, borrosa, envuelta en sombras. Su rostro nunca fue visible, pero su presencia era inconfundible. El niño se movió en sueños. Un pálido resplandor azul parpadeó en la esquina de la cuna, solo una vez, como un pulso. Entonces la grabación se cortó a negro. Elias se giró hacia Trevin, quien observaba por encima de su hombro. El rostro del niño estaba pálido, con la boca ligeramente abierta. «He visto a ese hombre antes», susurró Trevin. Sus dedos se aferraron al borde del escritorio. «En mis sueños», susurra la palabra sacrificio. Las luces se apagaron primero, ni un destello, ni una lenta atenuación, sino un apagón total que envolvió la finca en una oscuridad repentina y antinatural. El viento aullaba entre los árboles del exterior, doblando las ramas contra los cristales como dedos frágiles que arañaban la entrada. Un trueno resonó en lo alto, fuerte e inmediato, como si hubiera caído justo al otro lado de las colinas. Elias se quedó paralizado a medio paso en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. La señal se perdió. Bajó el aparato lentamente, con el pecho oprimido por el miedo. «¡Trevin!», reñía. En lo más profundo de la casa sonó una débil campanilla, una melodía, familiar, demasiado familiar. La caja de música. No era posible. La antigua caja de música había sido destruida hacía 6 meses. Elias la había destrozado él mismo cuando Trevin despertó gritando de uno de sus estados de evasión, con los ojos abiertos, temblorosos, susurrando: «Está en las paredes, quiere salir». Y sin embargo, la melodía resonaba por los silenciosos pasillos, una lenta y mecánica canción de cuna que sonaba desde algún lugar invisible. Elias se giró, con el corazón latiéndole con fuerza, y corrió por el pasillo hacia la habitación de Trevin. Los vientos de la tormenta azotaban la estructura de la finca, y en algún lugar abajo un generador se encendió, pero no se encendió. Ya no tenían electricidad. Dentro de la habitación de Trevin, la luz de la luna se filtraba por la alta ventana, proyectando sombras plateadas sobre la cama. Vacía. Las sábanas estaban apartadas. Un boceto a medio terminar yacía sobre el escritorio. Un dibujo al carboncillo de una puerta sin tirador, y junto a él, un niño pequeño, solo, en un bosque de espejos. Elias se dio la vuelta justo cuando resonaron pasos tras él. El doctor Fenn apareció en la puerta jadeando. «Ya están aquí», dijo Fenn, con la voz entrecortada por el miedo. Los detectores de movimiento detectaron a 5, quizás 6, hombres armados violando el perímetro, sin identificaciones, sin comunicación, entrada silenciosa, profesional. «Corbin», murmuró Elias con la mandíbula apretada. «Tiene que serlo». Fenn se hizo a un lado al oírse otro estruendo abajo. Cristales rotos, madera astillada. La melodía de la caja de música sonaba más fuerte, casi como una llamada. «Encontraré a Trevin».
dijo Elias, girándose hacia el pasillo este. Ve a la sala de servidores, borra todo. Fenn asintió y desapareció en la oscuridad. Elias se movía como un hombre al borde de un sueño. Cada paso adelante se sentía como vadear entre los recuerdos, entre la culpa. Había cerrado el proyecto Temple. Había enterrado los archivos, cortado la financiación, condenado la ciencia. Pero Noam los había traicionado a todos. Elias aún podía oír la confesión, cruda y gutural, pronunciada desde una cama de hospital hacía 2 noches. La piel de Noam, pálida como el papel, le temblaban las manos de remordimiento. Pensábamos que solo eran datos, había susurrado Noam. Solo ecos, nada se quedaría. Pero entonces sufrió un aborto espontáneo. Y algo se transfirió. Elías nos equivocamos, creamos un fantasma. Ese fantasma ahora tenía nombre. Trevin. Y él había desaparecido. Elías pasó junto a un marco de fotos roto en el recibidor. Una vieja foto familiar del anterior dueño de la finca. El cristal crujió bajo sus botas al llegar a la estrecha escalera de servicio. Un rastro de pequeñas huellas húmedas descendía los escalones. Pies descalzos. Trevin. He bajado con cuidado. Cada escalón crujía bajo él, resonando en el silencio. Entonces lo oyó. La voz de Trevin, casi débil, llevada por el viento. Un niño debe olvidar para que otro pueda vivir. Elías se detuvo en seco. La frase no era nueva. Había aparecido en uno de los registros redactados del proyecto Templo. Una cerradura psicológica. Estaba programada en el puente de memoria como medida de seguridad. Pero ¿cómo lo sabía Trevin? Al chico nunca se lo habían dicho. A menos que los fragmentos del plano de Gideon Jr. siguieran vivos en su interior. No solo datos latentes, sino hilos conscientes, fragmentos de memoria que luchaban por expresarse, chocando con la identidad de Trevin. De repente, tras una puerta, apareció Trevin. ¡Trevin! Component Placement, susurró Elías con brusquedad. Los ojos del chico brillaron en la penumbra. No asustado, sino concentrado. Parecía mayor, aunque no tenía más de 10 años. «Ven conmigo», dijo Trevin simplemente, y se giró sin esperar. Avanzaron rápidamente por un pasillo que Elías no había usado en años. El polvo se aferraba a las paredes. Viejos retratos observaban fijamente como testigos silenciosos. Al final del pasillo, Trevin se arrodilló junto a un panel y apoyó la palma de la mano contra el suelo. Con un crujido de madera antigua, el panel se abrió, revelando un estrecho hueco. Una escalera desapareció en la sombra. Elías dudó. «¿Cómo conoces este lugar?» Trevin lo miró. «Yo no, él sí». Entonces empezó a descender. Elías lo siguió. El pozo se cerró tras ellos con un clic mecánico. El túnel estaba húmedo y frío, revestido de piedra. Goteaba agua a lo lejos. El pasadizo serpenteaba como una vena bajo la finca. Elías había supervisado su construcción años atrás, una vía de escape de emergencia, pero nunca había compartido su ubicación, ni siquiera con Fenn. «¿Cómo supiste de esto?» Srenia, preguntó Elías de nuevo. Trevin se detuvo en un cruce. «La melodía. Desbloqueó algo. Lo vi. No con los ojos, con la memoria». En ese momento resonaron disparos desde arriba. La finca tembló. «Encontraron los señuelos», murmuró Elías. Siguió otro sonido. Pasos. Rápidos. 2 grupos. El doctor Fenn salió de un túnel lateral, respirando con dificultad. «Se están separando», advirtió. «Un grupo está en el ala este, pero los otros nos están siguiendo». Trevin no se inmutó. «Por aquí», dijo, y giró bruscamente a la izquierda hacia un estrecho espacio de acceso. Se movían como sombras, Trevin a la cabeza, atravesando túneles que ninguno recordaba haber construido. Por fin, emergieron en una cámara revestida de acero con un panel parpadeante. «Interruptor de bloqueo principal», susurró Elías. «¿Cómo sabías que esto estaba aquí?» Trevin se giró. Estaba en el sueño. Me lo mostró. Dijo que atraparía a los malos. Elías se acercó a la consola. La pantalla se encendió, solicitando un código biométrico. Trevin dio un paso adelante sin dudarlo, colocando la mano sobre el escáner. La cerradura aceptó. Las sirenas aullaron por los túneles. Puertas de acero se cerraron de golpe en pasillos lejanos, cortando el acceso, sellando las salidas. La finca de arriba era ahora un laberinto de barreras. Estaban a salvo.
por ahora. Pero el corazón de Elias seguía latiendo con fuerza. Algo no iba bien. Entonces lo vio, medio oculto en una bolsa de lona negra que Fenn le había arrebatado a uno de los atacantes antes. Una carpeta, desgastada, con el símbolo del proyecto Temple garabateado. La abrió. Dentro había mapas neuronales. No solo de Trevin, sino planos para construir una nave sintética. ¿Qué es esto? Srenia preguntó Fenn. El rostro de Elías palideció. No intentaba matar a Trevin, dijo Elías lentamente mientras el miedo se le instalaba en el estómago como una piedra. Intentaba imitarlo. Los disparos habían cesado, pero el silencio que siguió rugió aún más fuerte. Trevin estaba junto a los restos ennegrecidos de lo que solía ser el ala este de las instalaciones de montaña de Harrow Technologies. El humo se elevaba lentamente hacia el cielo. Los servicios de emergencia se movían en oleadas. Algunos cargaban camillas, otros extraían con cuidado discos duros y archivos en papel, como arqueólogos desenterrando evidencia de algo a la vez magnífico y monstruoso. Sus oídos zumbaban por las explosiones conmocionantes del asedio, y sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de algo más profundo, algo más antiguo. En su interior, los recuerdos, reales o no, se ondulaban. Ecos de otra vida. Una infancia fragmentada. Una voz que lo llamaba a través de cables y código. Su nombre no era Trevin, no del todo. Pero ese era el único nombre que parecía elegido, no asignado. ¿Estás bien? La voz de Elias era baja y áspera. Su abrigo aún estaba manchado de ceniza. Llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y la mandíbula cubierta de hollín. Trevin asintió lentamente, observando a los médicos pasar. Van a contárselo al mundo, ¿verdad? Elias no respondió al principio. Siguió la mirada de Trevin hacia el laboratorio desmantelado, donde el proyecto Temple había nacido, se había nutrido y casi se había desatado. Se quedó sin aliento como si el peso de 20 años finalmente se le hubiera escapado de los hombros. Sabrán la verdad, dijo Elías al fin. Quizás no tu nombre, pero la historia saldrá a la luz. Y así fue. En 48 horas, los datos cifrados del asedio se filtraron a múltiples medios, revistas de investigación, foros de denuncia y, finalmente, a las principales cadenas de noticias. Aunque muchos de los altos ejecutivos de Harrow intentaron negar su participación, culpando a departamentos corruptos y a la experimentación no autorizada, el público no se lo creyó. La verdad había llegado demasiado rápido, demasiado completa. Y el chico en el centro de todo, el llamado chico de la memoria grave, ya había cautivado la imaginación de todo el mundo. El nombre Trevin nunca salió a la luz. No oficialmente, pero el mito sí. Los periodistas especularon descontroladamente. Un niño que creció a partir de los ecos del trauma de otro. Una identidad perdida reconstruida mediante el aprendizaje automático y el duelo. Los documentales debatían si Trevin era un clon, un recipiente o algo completamente nuevo. Pero mientras el mundo se sumía en la fascinación, Trevin se sumió en el silencio. No regresó a Darrenville. En cambio, Elias lo incorporó a un internado privado en el norte del estado, bajo un alias, bajo protección. Con su apariencia apenas alterada, pelo más corto, un sutil cambio de vestuario, era solo otro estudiante tranquilo e inteligente en un mar de uniformes y reglas tácitas. Pero las preguntas nunca lo abandonaron. A altas horas de la noche, miraba fijamente el techo de su dormitorio preguntándose, ¿quién era realmente? Un receptáculo para los recuerdos.